Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Hoy voy a hablar acerca de los cristianos carnales. Cristianos carnales. A su nombre. Mira al que está al lado de ti y le tienes una cara de cristiano espiritual. ¿Se asustó? Cristianos carnales, así se titula el mensaje. Dice la escritura: de manera que yo, dice Pablo, hermanos, ¿a quién se lo está diciendo? A los hermanos, a la iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no yuca, plátano, carne, pollo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Contiendas, ¿qué más? Y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y el otro, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Simples servidores por medio de los cuales pudimos conocer el evangelio, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, lo que a cada uno concedió el Señor. Mire, este pasaje sigue, pero este pasaje es una advertencia tanto para los creyentes antiguos que estamos aquí, como para los que están comenzando en el evangelio y los que vienen por primera vez. Es una advertencia, repito, para los que tenemos años en el evangelio, también para los que tienen semanas o meses en el evangelio, o para los que están comenzando de días o vienen por primera vez. Una advertencia para que no nos sorprendamos de que en las iglesias, y no voy a hablar solo de esta iglesia, en todas las iglesias vamos a encontrarnos con cristianos carnales. Para que usted no se sorprenda. Y sabe que estos cristianos carnales, algunos de ellos los va a encontrar haciendo parte de un ministerio. Intercesión, adorador, danzarín, multimedia, escuela dominical, jóvenes. Dentro de los ministerios hay muchos cristianos carnales. No te sorprendas, porque aún algunos que predican la palabra desde el púlpito siguen siendo cristianos carnales. A su nombre. Un cristiano carnal sabe Biblia, la conoce, la lee, la recita, pero es carnal. Un cristiano carnal viene a todos los cultos. No es que los que venimos a todos los cultos somos todos carnales. Estoy hablándole de que no se sorprenda y usted diga, bueno, pero este hermano yo lo veía en todos los cultos y mira cómo hace, cómo reacciona. Ahora, ¿qué es un cristiano carnal? Un cristiano carnal es aquel que todavía se deja gobernar y dominar de las emociones, de las pasiones, de los deseos, de los sentimientos y del carácter. Es decir, todavía actúa en lo que siente. A su nombre. Es decir, que un cristiano carnal no reacciona en el espíritu, sino en la carne.
Por eso le decía, es una advertencia esta palabra permanente. Porque no crea que porque ya usted es espiritual, nadie. Porque no crea que aunque ya usted se sienta o se crea espiritual, no puede volver a ser carnal. Porque la carnalidad y la espiritualidad mantienen una lucha diaria. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu contra, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que la vida cristiana es una necesidad diaria, donde tenemos que hacer morir los deseos de la carne, las pasiones. Por eso Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todo el que quiera venir, venga, yo lo recibo. Pero, dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es dejar de vivir en tus ideologías, en tus razonamientos, en tu carácter, en tu voluntad, para que Cristo reine dentro de ti. Entonces, eso es lo que a diario tenemos que hacer. La guerra espiritual interna es constante y es diaria. El cuerpo simplemente es un vehículo. Les he dicho que usted y yo somos un espíritu con alma dentro de un cuerpo. Es decir, que lo que realmente somos los seres humanos es espíritu y alma. Eso es lo que permanece, eso es lo eterno. El cuerpo lo cuidamos, lo atendemos, pero cuando se sepulta, se lo comen los gusanos a todos por igual. Algunos los creman, igual se vuelven al polvo. Pero lo que permanece es el alma y el espíritu. El espíritu es lo que Dios envió como soplo de vida para que nosotros nos acerquemos a Él. El espíritu es la semejanza de Dios que hay en nosotros. El alma es las emociones, lo que nos diferencia de los animales, que somos capaces de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Amén. Entonces, cuando yo me niego a mí mismo, estoy diciendo: no voy a vivir para agradarme a mí, ni para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Porque muchas veces el gran problema de algunos es que para poder encajar dentro del grupo, dentro de la sociedad, me dejo llevar por lo que ellos hacen. Para poder agradarle a ellos, hago lo que ellos hacen, dicen, me visto, hablo, actúo, hago todo lo que los demás hacen y agradamos a los demás. Ahora, hay otros que dicen: no, yo no vivo de los demás, yo me agrado a mí mismo, yo vivo para mí, si no quiero no lo hago. Está bien hasta cierto punto, pero hay muchas decisiones que tú tomas para tu vida que no agradan a Dios. Y esa es la verdadera vida cristiana. Porque si no, fuéramos unos religiosos más sobre la tierra, que creemos en Dios, oramos o rezamos, sabemos Biblia, pero vivimos como a nosotros nos plazca. La verdadera vida cristiana es que tú puedas decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces les recuerdo, les repito, un cristiano carnal es el que todavía se deja dominar de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, de los deseos, del carácter. ¿Y sabe cuándo se manifiesta? Para que se dé cuenta que aún gente que ministra, gente que usted tiene en alta estima, creyentes que usted cree que son consagrados, a veces muestran la carnalidad. ¿Sabe cuándo se demuestra? Cuando viene la crisis a la vida. Las crisis son necesarias, hermano, porque la crisis revela tu verdadera espiritualidad. Muchos en el templo aparentan santidad, pureza, consagración, pero en la casa son otra cosa. Amén. En la calle son otra cosa. Y peor aún, algunos demuestran la carnalidad dentro de la iglesia. Los cristianos carnales
siguen siendo groseros. Papá y mamá no les puede decir nada porque le salen con grosería. Amén. El líder, el pastor, no les puede decir nada porque salen con grosería. Y algunos de pronto no contestan, pero tiran la puerta, o zapatean, o chirrean los dientes. Los cristianos carnales son irrespetuosos con la autoridad. Autoridad de paternas, autoridad en la calle y autoridad en la iglesia. Esos cristianos carnales no respetan a los pastores ni a los líderes. ¿Estamos claros? Le estoy especificando. Los cristianos carnales se resienten. No les pueden hacer nada porque se resienten. Y guardan el resentimiento días, semanas y a veces hasta años. Eso demuestra carnalidad, porque la Biblia nos enseña que si tu hermano te ofendió a ti, no esperes que él te venga a pedir perdón. Ve tú a él y pídele perdón. Pero el razonamiento nos enseña que como él fue el que me la hizo, él es el que tiene que venir acá. ¿Se da cuenta cómo el evangelio choca con la ideología del ser humano? Entonces el cristiano carnal se resiente. El cristiano carnal deja de hablarle a su hermano en la iglesia. Y sabe usted, y no voy a hablar de otra iglesia, hablo de esta. Aquí hay creyentes que no se hablan. Pastores, que usted no sabe lo que me hizo. ¿Cuántas tú y yo no les hemos hecho a Cristo? Y Cristo nos perdona. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona a ti. Amén. Los cristianos carnales, cuando hay algo que no les agrada, se salen del ministerio. Ahora no voy a participar más en la danza, en la alabanza, en los servidores, en los intercesores, para que le duela y para que vea que estoy ofendido. Está mostrando carnalidad, porque humanamente y carnalmente todas esas reacciones son normales. Pero recuerda que tú y yo somos nuevas criaturas. Y algunos cristianos carnales son peores. Se cambian de iglesia. Ahora me voy de la iglesia. Gálatas 5:19, donde estamos. 5, ahora el 19, nos revela todavía más las actuaciones y reacciones de un cristiano carnal. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Siga: adulterio, ¿qué más? Fornicación, ¿qué más? Inmundicia, ¿qué más? Un cristiano carnal es el que se deja dominar por las pasiones de la carne. Pastor, es que me entró el bichito y me pica y me rasca. El cristiano espiritual sabe que tiene que rechazar los pensamientos, porque estamos expuestos a pensar. Pero el cristiano espiritual rechaza. El cristiano espiritual evita los lugares oscuros y solos. Hasta el baterista está quietecito ahí, no sé. El cristiano carnal deja de estar echándole las culpas al diablo. Jorman, por ahí hay un meme de un tipo que dice: a mí me gusta buscar novia evangélica, porque yo le puedo ser infiel y ella termina echándole la culpa al diablo. Deja de estar echándole las culpas al diablo. Ora y ayuna y quebranta la carne, para que veas que te mantienes firme en Dios. Y pídele a Dios todos los días que te ayude a ver a tu esposa, a tu esposo hermoso, hermosa, como el primer día que la viste. Oye, nadie dice amén ahí. Por ahí escuché a una sola que está soltera que dijo amén.
Sigamos en Gálatas 5:19. Ahora el versículo 20. ¿Qué más? Es un cristiano carnal. Idolatría. Esta es manifestación de la carne, la idolatría. Pastor, yo no idolatro imágenes, pero usted tiene claro que idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Un cristiano carnal es aquel que se acuesta a la 1, 2 de la mañana chateando, viendo celulares, viendo TikTok y no tiene ánimo de levantarse en la madrugada a orar. Les decía algo que me impactó el día viernes, se los decía. Si Dios a ti te levanta a orar a las 2, a las 3 de la mañana, no le salgas con la excusa a Dios, Señor, a las 4 o 5 voy a orar. ¿Tú crees que Dios te va a esperar hasta las 4 cuando Él te llamó a las 2? El cristiano espiritual sabe que Dios lo está llamando. El cristiano espiritual sabe que es una necesidad buscar el rostro de Dios temprano. A su nombre. Entonces todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es una idolatría. El cristiano carnal le pone excusa a Dios para servirle por la familia o por el negocio. Sé que algunos tienen trabajos y horarios de empresa que tienen que cumplir. No estoy hablando con esos. Estoy hablando con aquellos que le piden a Dios que les bendiga su emprendimiento, su negocio, su empresa, y se dejan absorber tanto que ni al templo vienen, ni hacen parte de ningún ministerio. Seguimos. Otra manifestación de la carne es la hechicería. Aunque usted no lo crea, las iglesias están llenas de cristianos hechiceros. Cristianos que todavía creen en la suerte. Cristianos que todavía no pasan debajo de una escalera porque creen que le va a dar saladera. Cristianos que cuando se mete una mariposa en la casa, ay, sácala que eso es muerte. Cristianos que todavía le oran a Dios para que le revele el loto, el baloto. Y más todavía, cristianos que en el momento de la alabanza ellos están sentados leyendo la Biblia. Eso es hechicería cristiana. Seguimos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire todo lo que es un cristiano carnal. Anda en pleito, en celo, en ira. Y no te hablo solo dentro de la iglesia, sino en la casa, en el barrio, en el trabajo. 21, ¿qué más? Envidioso, homicidio. Y usted sabe que no solo se mata con armas, sino con palabras. Borracheras. La lógica de ellos les dice, Turi, que una de vez en cuando no hace daño. Que en la sociedad, para estar en sociedad y encajar un traguito allá, el cristiano espiritual tiene claro que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Gracias por esos amenes. Seguimos. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el fin de la vida cristiana? Heredar la vida eterna. Ese es el fin de venir aquí. Esa es la razón de ser, de orar todos los días, de leer la Biblia todos los días. Saber que hay vida después de la muerte, que hay una eternidad con Dios o sin Dios. Que la eternidad con Dios es en la Nueva Jerusalén, que la eternidad sin Dios es en el infierno y luego en el lago de fuego. Entonces, si yo decido ser cristiano, yo tengo que renunciar a las obras de la carne. Ahora, volvamos a 1 Corintios 3, donde empezamos, porque ese pasaje inicial nos da características también de los cristianos carnales. Un cristiano carnal, en primer lugar, según el versículo 2, por favor, es un cristiano que le gusta solo beber lechecita y no come vianda. ¿Entiende eso? Le gusta solo la leche. Pablo dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Mire, yo no entiendo, con el respeto de los nutricionistas de niños, ¿cómo es que se llaman? Ayúdenme, usted sabe más que yo. Pediatras.
que al niño no hay que darle esto hasta los tantos meses. Yo creo que a nosotros a los 3, 4 meses ya nos daban pochocho y yuca. Y aquí estamos sanos, man. ¿O no? O sea, es buena la leche materna, hablando secularmente. Es el mejor alimento para los niños recién nacidos hasta cierta edad. Tiene todos los nutrientes, su organismo está preparado. Por eso Dios le dio la leche no solo a las mujeres, sino también a los animales hembras, para amamantar, hablando de los mamíferos, para amamantar. Porque el organismo de ellos está acostumbrado, adaptado, preparado para recibir ese tipo de alimento. Entonces, la misma Biblia nos enseña que cuando usted viene al evangelio, usted es un niño, hay que darle leche espiritual. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 2. Para los que están comenzando en la vida cristiana, los que están empezando apenas, dice: desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual, ¿no qué? ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Sabe cuál es la leche espiritual adulterada? ¿Quiere que se lo diga? Algunos predicadores que dicen cosas que no están en la Biblia. Por eso todo lo que usted escuche, toda prédica, tiene que compararla con la Biblia. Y me alegra aquellos que toman notas. Los demás pues los bendigo por ser inteligentes y retienen. Pero usted tiene que comparar. Y por lo menos aquí ponemos los textos ahí para que usted los vea. Y todo lo que predicamos es en base bíblica. Pero dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para lo más importante, que es la salvación. Ahora habla de desear. El bebé, cuando la mamá se lo pone cerca del pecho, el niño comienza a buscar el pezón, el seno. Todavía no tiene la capacidad de decir ahí está. El olfato, qué sé yo, lo guía, lo dirige y se prende. El verdadero cristiano tiene que anhelar leer la Biblia y no hacer nada en el día si primero no gusta la leche espiritual no adulterada. Pero al igual que los niños seculares, los niños, usted y yo cuando éramos niños, llega el momento donde ya la leche materna no es suficiente. Y entonces le dan leche en pote. Y las mamás, que no son las modernas de ahora, le machacan el plátano, el pochocho y le dan teteros. Yo recuerdo cuando mi hijo empezamos a darle tetero, una oncita cada 1 hora, luego un teterón así, y se hartaba, se nutría. Teníamos una hermana allá en Olaya que sabía de esto y era la pastora de pochocho. Y no recuerdo exactamente, no está mi esposa por aquí, machacaban y no sé con qué, y lo ponían en el sol. No sé por qué. Y eso se lo licuaban. Pero ya llega el momento donde hay que darle la sopita, donde hay que darle la papita, la yuquita, el ñame. Hay una cantidad de jóvenes y adolescentes que no comen verduras. Y por eso cualquier enfermedad se los lleva. Hoy día con la cuestión del fitness, puros potes ahí raros ahí, químicos. Y por eso después están apuradas. Por ahí conozco una que está embarazada y entonces está apurada. Cualquier cosita para la clínica. Falta de comida porque tenía su cuerpo bien preparado en el gimnasio y tomaba era esos potes. No quería comer huevo, yuca, ñame, plátano. Ahora, tampoco es bueno, hermano Osvaldo, hartar al pelado de arroz. Arroz y arroz y arroz y arroz en la mañana, arroz y está gordo, gordo.
Mírale el barrigón, puro arroz. No, hay que balancearle. ¿Por qué? Porque el alimento, que es lo que se llama vianda, le va a dar todos los nutrientes. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Quiero decirte que la Biblia tiene todos los nutrientes y minerales espirituales. Tiene todo. Por eso es que cuando a mí me pregunta una persona que está comenzando en el evangelio: pastor, ¿qué libros de la Biblia puedo leer? Yo no le puedo decir a Andrés que lea Apocalipsis a un recién convertido. No le puedo decir a un recién convertido que se lea el capítulo 7 en adelante del libro del profeta Daniel. Léete los primeros 5 o 6 capítulos que hablan de que Daniel fue echado en el foso de los leones, que los amigos fueron echados en el horno de fuego. Pero después viene revelación de futuro. No le puedo llevar a que lea al profeta Jeremías ni al profeta Isaías, que vio a querubines con 6 alas, 2 volaban, etc. Yo le digo: mira, léete el evangelio de Juan. Esa es la leche. Léete la carta a los romanos, y léete los proverbios, y luego léete los salmos. Pero a medida que va creciendo, ya lo vamos llevando a las cartas de Primera de Corintios, a los Gálatas, donde se les dice insensatos, al evangelio de Mateo 23, donde Jesús dice hipócritas. Amén. Entonces entienda, al igual que cualquier niño, va creciendo en la vida espiritual. Porque un creyente no puede seguir siendo niño toda la vida. Aunque los hay, de que los hay, Carlos. Hay gente que tiene 10, 15, 20 años en la iglesia del Edén y todavía son unos bebés. Que el pastor y los líderes no sabemos ni cómo llegarle, para que no se resienta. Seguimos. Ay, pastor, se hubiera quedado por allá por donde estaba el fin de semana pasado. Esto nos está dando a entender, esta primera parte, que le gusta la leche y no la vianda, el versículo 2 de Primera de Corintios. El cristiano carnal es el que solo le gustan las prédicas y lee los textos que hablen del amor de Dios, que hablen de bendiciones. Me gustan las prédicas que hablan de milagros, de prosperidad. Pero cuando se le da una vianda como la que yo le estoy dando, le cae mal al estómago. Y perdónenme, yo no lo quería decir, pero ya Wilfred nos lo dijo. Y les cae una diarrea espiritual. El pastor me tiró unas pullas. El pastor me tiró unas indirectas. Quiero decirte que yo no tiro pullas, yo las tiro directas. Pastor, me hirió. Si tú me dices que te herí, fallé. Porque yo no te estoy tirando a herir, te estoy tirando a matar. Ay, yo que venía a buscar una palabra de gozo, de que el Señor me amaba, que estaba conmigo, y mira lo que está predicando el pastor. Y traje una visita. Es que bueno que las visitas sepan también, porque en el transcurrir de su vida cristiana se van a encontrar con unos cristianos que salen con estos disparates, estos cochuretos, para que cuando usted los encuentre, gente que está comenzando, no se vaya del evangelio, no se aparte, no se decepcione de la vida cristiana, sino que diga: no, este es carnal, yo sí voy a ser espiritual. Amén. Estamos en 1 Corintios 3. Vamos al versículo 3. Nos enseña cómo son los cristianos carnales también en segundo lugar. Los cristianos carnales son celosos, son contenciosos y les gusta la disensión, la discusión. Dice: habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire, un cristiano carnal usted lo identifica. Ojo, porque se te ha acercado a ti. No eres tú, se te ha acercado a ti. Sienten celo cuando el pastor o el líder elogia a otra persona y no lo elogia a ellos.
el pastor siempre reconoce a fulano y a mí nunca. Siempre mencionan a los mismos y a mí nunca. Bueno, y este llegó ayer y ya lo están mencionando y lo colocan, y a mí que tengo años en el evangelio. Por eso es que no te colocan. Amén. Según este versículo 3, el cristiano carnal es el que se molesta si prefieren a otros antes que a ellos. El cristiano carnal se pone celoso y se enoja porque los creyentes o los pastores son más cariñosos con otros que con él no. Pastor, usted abraza a todo el mundo menos a mí. Yo no abrazo, a mí me buscan para abrazarme. Si usted no me abraza, yo no lo abrazo. A veces me he encontrado con algunos que los voy a saludar y me quedo así como que esperando para ver nada. Yo no soy abrazador. Amén. Estamos hablando de los cristianos. Estos cristianos carnales, según este versículo 3, son contenciosos. Todo les molesta. Todo les critica. Y ahora Luis se le pone encima al pastor ahí. ¿Dónde está Luis? Ahora se le pone encima a Carlos. Ellos están haciendo su trabajo. Yo estoy adorando y acá ministrando, y cuando me lo veo ahí encima. Pero ellos están haciendo su trabajo. Que ahora uno no puede llorar en el culto y meterse en la presencia de Dios porque lo boletean. Te da pena que te vean llorando en la presencia de Dios. Te da pena que te vean que te están ministrando y que estás con los mocos afuera y te graben y te publiquen. ¿Cómo, Vicky? Sí, que vaya a salir y ya no paso acá porque después me graban. Eso, yo no quería decirlo, pero tú lo dijiste. Cuando están en la discoteca, ahí sí no les da pena. Mire, es que el cristiano carnal todo le molesta, todo lo critica, busca excusa. El espiritual no mira lo que hace nadie a su alrededor, viene a adorar a Dios. Y si Luis con su cámara en mi cara es del diablo, que Luis se vaya para el diablo, pero yo voy a adorar a Dios. Tranquilo, Luis, que tú no te vas para el diablo, es un decir. Y yo sé que es orden del Leo, así que hay que echarle la culpa al Leo. ¿Dónde está el Leo? Es que el cristiano carnal anda viendo a ver qué cambiaron, qué no les gusta. A su nombre. El cristiano carnal todo lo critica. El cristiano carnal crea divisiones en la congregación. Y usted sabe, y tenga cuidado porque a ti se te han acercado. No, hay mucha gente que no le gusta. Mucha gente son 2 o 3. Pero les gusta exagerar. Muchos han dicho. Versículos 4 y 5, vamos a dejar ahí. Nos sigue hablando de cristianos carnales, versículos 4 y 5. Los cristianos carnales no entienden que a quien hay que seguir es a Cristo. Tranquilos los yonatistas, que no voy a hablar de ellos. Dice el versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Quién era Pablo? Pablo fue el apóstol que escribe esta carta, llamado por Jesús. Apolos era un compañero de viaje de Pablo, que después empezó a viajar solo a hacer obra misionera. Los versículos siguientes mencionan a un tal Cefas, que es el mismo Pedro. Entonces la iglesia estaba dividida. No, a mí me gusta cómo predica Pablo, decían unos. No, a mí me gusta más cómo predica Pedro. A mí me gusta más cómo predica Apolo. Y habían unos que se las tiraban de más espirituales. No, yo soy de Cristo.
No acepto a ningún hombre, solo a Cristo. Mire lo que estaba pasando, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El cristiano carnal se vuelve seguidor de hombres, se vuelve seguidor de predicadores. Me gusta cuando predica fulano y cuando predica el otro. Este no me gusta. ¿Quién va a predicar? No, hombre. Se bloquean y ya no dejan que Dios les hable. ¿Quién va a dirigir la alabanza? Ah, Jorman. Y nunca te han escuchado, Jorman. Y ya desde que venga Jorman aquí con el micrófono, a Jorman. ¿Por qué no pusieron a Carlos? ¿Por qué no pusieron a Leonardo, a la pastora, a fulano, a fulana? Amén. El cristiano carnal diferencia y se le olvida que todo el que se pare aquí a cantar o a dirigir tiene algo que darnos de parte de Dios. Entonces, como es seguidor de hombres, se incomoda cuando no canta el que le gusta, cuando no predica el pastor. Y entonces algunos se apartan del evangelio si el pastor o líder cae en pecado. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta en el hombre. Ay, el pastor cayó, el pastor hizo eso. Y se desaniman y se van para el mundo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo hombres. El cristiano espiritual sabe que cualquier hombre puede caer, pero que nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Él es nuestro guía, Él es nuestra luz. Amén. Cuando yo veo que un pastor cae, conocido o no conocido, como pasó con uno que lo admiré mucho, ya partió con el Señor, lo quise mucho, me ayudó mucho en mis inicios ministeriales, fue el hombre que Dios usó para abrirme puertas en Medellín, le estoy hablando hace más de 30 años, un hombre que amo, mayor que yo, viejo en el evangelio, como yo decía, viejo en el ministerio y viejo de edad, y cayó en adulterio. Cuando yo supe que él cayó, yo me asusté y dije, si cayó este hombre, Dios mío, guárdame a mí. Yo tengo que demostrar que se puede ser fiel. Pero eso no me desanimó. Así que Dios guarde, ore por sus pastores, ore por sus líderes. Pero los pastores, cualquier ser humano está expuesto a caer. Amén. ¿Qué es un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es el que refleja el carácter de Cristo en su vida. Es el que refleja el carácter de Cristo. Y esa es la formación cristiana que usted y yo estamos siguiendo. Mire, no lo tenían en la lista ni se lo di, búscame Efesios 4:11. Mire cuál es el propósito de nosotros los pastores. ¿Por qué yo estoy enseñando esto? ¿Por qué no te estoy hablando de prosperidad, de bendición, de lo que te hablé el miércoles? El miércoles prediqué acerca de Gedeón y gloria a Dios y había aplauso. Hoy se están durmiendo mucho. Vicky, pero necesito hablar de esto. Tanto para los creyentes antiguos, como les decía, para que se cuiden, nos cuidemos, como para los que están empezando, para que cuando vean a un cristiano así no se aparten de la iglesia del Edén. Cuando usted vea que el pastor, la hermana, la pastora no lo saludó, le habló mal, le criticó o alguien le hizo daño, diga, eso fue lo que dijo mi pastor. Ese fue que el pastor Jonathan como que no oró y está carnal hoy. Voy a orar por él. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Está hablando que Cristo los constituyó, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿cuál es el propósito de esto? No para que nos vean como los santos y los más, no. Mi función es perfeccionarlos a ustedes. Primero, para que le sirvan al Señor, la obra del ministerio, para la edificación. Estoy edificándoles a ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Les estoy dando ñame, yuca, boca chico, vianda, edificándolo para que crezca. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a ¿qué? O sea, la misma doctrina. Y sigue diciendo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
O sea que usted y yo tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Eso es ser cristiano espiritual, parecerse a Cristo. Esa es la razón por la cual Cristo no apareció y ya. Cristo se metió en el vientre de María, se formó como tú y yo nos formamos, nació como tú y yo nacimos, creció como tú y yo crecimos y empezó su ministerio a los 30 años. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Si Él pudo, nos dio a demostrar que usted y yo también podemos ser espirituales. Entonces le repito, un cristiano espiritual es el que refleja el carácter de Cristo en su vida, especialmente en las crisis. Primera de Corintios 11, versículo 19. ¿Por qué en las crisis? Mira lo que dice Primera de Corintios 11. Porque es preciso, es necesario que entre nosotros haya disensiones, es decir, malos entendidos, pleitos, contiendas, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Usted va a saber quién es un verdadero cristiano cuando tenga un problema y una dificultad. Ahí es donde se muestra de qué estamos hechos. Es más, le repito, algunos hasta predican y cantan, porque es fácil hablarle a otros de lo que debe hacer según la Biblia, pero cuando le toca a ellos, se quiebran. Gracias a Dios no vinieron esta mañana. Vinieron para el segundo culto, vienen para el segundo culto. Mateo 11, 29. Jesús dijo, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso. Algunos cristianos han cambiado este texto y dice, soy manso pero no menso. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Quieren ser como Cristo? Levante la mano, yo no miro a nadie. Ok, bájela. A Cristo le metieron cachetadas. A Cristo lo acusaron de pecador. A Cristo le dijeron que lo que hacía era por el poder de Belcebú. La Biblia dice que tú y yo no hemos resistido hasta la sangre todavía. A Cristo lo flagelaron, lo azotaron, lo crucificaron. Y todavía dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter del verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo llegar a ser un cristiano espiritual? Voy terminando. ¿Sabe cuándo se logra ser un verdadero cristiano espiritual? Cuando tu oración y tu ayuno son espirituales. Cuando realmente tú oras y ayunas, oras todos los días y ayunas por lo menos una vez a la semana. Pero el ayuno tiene que ser espiritual. La oración tiene que ser espiritual. Porque hay creyentes que oran todos los días, pero su oración es carnal. Su oración es en base a los problemas. Su oración es en base a la necesidad que tienen, diciéndole a Dios que les ayude, que los sane, que los liberte, que los bendiga, que salve a la familia, que cuide, que haga, Señor, haz esto y haz aquello. Y esa es toda la oración que hace. No está malo, porque Jesús mismo dijo, pedid y se os dará. Todo el que pide recibe. Pero si tú quieres ser un cristiano espiritual, tu oración tiene que ser enfocada a la necesidad espiritual, a quebrantar la carne, a negarte a ti. Como les he dicho tantas veces, hay creyentes que dicen, pastor, yo todos los domingos voy en ayuno al culto. Estás mal. No vienes en ayuno, vienes sin desayunar al culto, que es diferente. Como decían el viernes una persona, no da tiempo para preparar desayuno o no le da hambre. Eso no es ayuno. El ayuno que usted disponga, levantarse más temprano que de costumbre el día domingo,
Y el tiempo que ibas a invertir en la cocina, si te tocara prepararle desayuno a todo el mundo, tírate de rodillas siquiera una hora. ¿Y qué hacer en ese ayuno? Isaías capítulo 58, por favor, versículo 6. ¿Quieres ser espiritual? Tu oración diaria y tu ayuno tiene que ser diciendo esto: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, es decir, de maldad, de pecado. Hay cosas que están aferradas a tu alma, hay pecados que están implícitos dentro de ti. Entonces tú tienes que orar todos los días y ayunar para decirle: Señor, rompe esa ligadura, rompe ese pecado, hazme libre, Dios, del chisme, de la murmuración, del adulterio, de la masturbación, de cualquier tipo de pecado. Hazme libre, rompe esa cadena. Esa es una oración espiritual, y eso te va a hacer espiritual todos los días. Soltar las cargas de opresión, eso que te oprime, tus sentimientos, la tristeza, la angustia, el celo, la contienda, el resentimiento, el rencor. Eso tienes que soltarlo todos los días. Y que aunque tú creas no tenerlo, recuerda que el corazón es engañoso y perverso. Dejar ir libre ¿a quiénes? A los quebrantados. Esa gente que no has podido perdonar, todos los días suéltala, Señor, que se vaya de mi corazón el resentimiento, y que rompáis todo yugo. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente que no te conviene, que tienes que soltar. Y una oración espiritual diaria es esa: Señor, si este amigo, si este compañero, si este novio, si esta novia no es de parte tuya, Señor, rompe ese yugo que me ata a esa persona. Amén. Y termino. Mateo 16, 23. Lo pongo en contexto antes de leer el versículo 23. Jesús está diciéndole a los discípulos que iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho de los ancianos allá, que lo iban a azotar, que lo iban a matar, a crucificar. Le está diciendo Jesús a los discípulos, a los apóstoles. Y Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. Si sabes que te van a hacer eso allá, que vas a buscar allá. Y Jesús le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en quién. Sabemos que miró a Pedro, pero le estaba hablando era a Satanás directamente. ¿No piensa usted que lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús era bueno? Jesús estaba diciendo que iba a morir, que lo iban a crucificar, que lo iban a latigar, que lo iban a maltratar. Y Pedro en su lógica le dijo: pero ¿qué vas a hacer allá? Mejor quédate aquí. A Pedro se le olvidó que Jesús había venido para morir por los pecados de la humanidad. A Pedro se le olvidó que era necesario que eso pasara. Pero Pedro se aferró a un Cristo para caminar permanentemente con él aquí en la tierra. Hermano, hay cosas a las que tú te has aferrado que tienes que soltar, que te mantienen la mirada en las cosas terrenales. Hay cosas que tenemos que aprender a dejar, porque no nos dejan mirar hacia el cielo, donde Dios quiere direccionarnos. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a quienes, a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el cristiano espiritual, el que se niega a su carácter, el que se niega a sus conceptos, a sus pensamientos. Toma la cruz de Cristo, no un crucifijo, no una cruz en el pecho o una estampita de la cruz, no, ni se pone una cruz de madera encima. Está hablando de sacrificio, que así como Cristo tomó su cruz por amor a ti, por amor a mí,
tú y yo todos los días tomemos nuestra cruz para vivir para Él. Sirvamos a Dios, vivamos para Dios. Y estoy seguro que nuestra vida será diferente. Ponte de pie, por favor.